Bueno, para comenzar, preguntarle unas cosas sobre usted, el país en el que se encuentran, cuánto tiempo llevan en ese país, por ejemplo, qué año entraron a la universidad, qué año salieron, que el que quiera responder primero, adelante, ¿no? Supongo que podría empezar diciendo como, bueno, ya hablé primero, déjame empezar. Bueno, Sí, disculpen al resto de compañeros. Bueno, yo me llamo Sebastián Marcelo, estuve en la carrera de Ingeniería Civil Informática y llevo trabajando aquí en Estados Unidos desde hace 1 año y medio, básicamente fui contratado por una consultora española y nosotros aquí lo que estamos haciendo es prestándole servicio a un banco que es de Pensilvania, que se llama PNS. En eso estoy. ¿y hace cuánto tiempo todavía? Llevo 1 año y medio acá y hace muy poco, de hecho, me renovaron la extensión de trabajo y bueno, así que puedo estar como 1 año más y después de eso espero volver a estar más tiempo y ya obviamente poder postular como a la Green Card. Pues quién sabe, pero sí. O sea, bueno, eso respecto como a lo que estoy haciendo. Formo parte de varios proyectos básicamente de creaciones como de cuentas y todo lo que implica por detrás, como la creación de cuentas, verificación de identidad, todas esas cosas, fraude, terrorismo, todas esas cosas. Participo como en esos proyectos de creaciones. Estamos actualmente haciendo como migraciones, pasando desde viejas tecnologías, o no viejas tecnologías, sino tecnologías que son más o menos que ya como que no son tan agradables para el cliente y estamos postulando con tecnología un poco más robusta, pero siempre apuntando como a lo mismo. Así, cosas como, o sea, ya entrando un poco más en lo técnico, sería como, nos pidieron por favor eliminar Kafka, que ya no querían usar Kafka, y nosotros llegamos con una propuesta. De hecho, yo ya tenía experiencia con otro framework bien poderoso y postulé Spring Integration y mucha gente se subió al barco y empezamos a desarrollar como todos nuestros servicios o nuevas versiones utilizando tecnología mucho más robusta. Porque en realidad Spring es como la tecnología que por lo menos aquí en el banco es una tecnología que es muy querida, bueno, por lo menos en mi lado también. Así que la verdad me ha ido bastante bien, un trabajo muy bueno como experiencia, es una tremenda oportunidad, no solo por el hecho de crecer como profesional, sino también el hecho de conocer una cultura totalmente distinta a la que uno está acostumbrado en Chile. Y dentro de este proceso, que el tema de crecer profesionalmente también viene una lucha constante de adaptarse primero al lenguaje, que es totalmente distinto, segundo a la cultura, y obviamente también todo eso bueno que nos hizo que nos hizo llegar hasta acá, exponerlo de tal manera que podamos potenciar aún más, o sea, demostrar realmente las razones por las que estamos creciendo, perdón, por las que nos trajeron. Así que bueno, pero lo curioso de esto es que yo llegué en enero del año pasado y al mes empezó la pandemia, entonces mi mayor experiencia ha sido trabajando remoto. Tuve la experiencia de trabajar con colegas ahí y conocer realmente en vivo y en directo de lo que se trata realmente irse a otro país, porque créeme que no es fácil moverse a otro país, sobre todo los primeros meses, no es fácil, cultura, lo que te acabo de comentar. No es sencillo, pero hoy en día puedo decir que lo he llevado bastante bien y por supuesto con la ayuda de mucha gente que ha estado por detrás ayudándome y también uno como profesional dando lo mejor. Yo creo que quiere continuar. ¿Yo puedo continuar? ¿Sí? Ya, Dale, Pablito. Sí, ya. tú. Bueno, ¿qué? Que quería hacerle notar que no se comentó recién, pero que también queríamos darle un saludo, porque hay varios niños de colegios que también decidieron inscribirse porque están interesados en la carrera y eso, para que le manden un saludo y puedan aprender un poco sobre la carrera y lo que puede pasar al futuro. La mejor carrera de la vida, todo lo que les puedo Muy decir. buena carrera. Para el extranjero, muy buena carrera, sí. Bueno, me llamo Pablo Álvarez y yo egresé de la carrera el 2011 y llevo acá en Canadá 5 años, desde me vine el 2016. Y bueno,
yo estoy trabajando en una empresa que se llama Equifax, que también está en Chile, de hecho. Es una empresa que trabaja con, básicamente, su rol más importante es crear reportes crediticios, pero también tienen otros servicios. Más que nada tienen una base de datos muy grande de personas. Tienen los cuentas bancarias, datos de empleo y mucha información, cosas que la gente ha comprado, sus líneas de crédito y de todo. Y ahí Equifax genera distintos productos para ellos. Entonces está en hartas partes del mundo. ¿Eh? Pablito, o sea DICOM en Chile, técnicamente. Exacto, exacto. Quien conocido en Así Chile que, como DICOM. así que si necesitan borrar sus deudas, conversen con Pablito. No, porque ya no. Antes podía hacer. No, pero sí, Equifax compró DICOM. Entonces, yo trabajé en Equifax Chile por muchos años. Fueron como 4 años en Santiago. La verdad es que yo cuando salí de la carrera en 2011 me fui a Santiago. Estuve trabajando en otra empresa y después el mismo año me cambié a Equifax. Y de ahí estuve unos 4 años y bueno, ya ahí aprendí muchas cosas, muy interesante la empresa, y lo bueno es que tiene mucho contacto con otros países, especialmente Estados Unidos, porque bueno, como es una empresa de Estados Unidos, nosotros tenemos que conversar mucho con ellos, muchas de las cosas que nosotros trabajamos fueron desarrolladas allá, entonces tenemos que siempre estar en contacto con ellos, y además que ellos también nos van diciendo más o menos cómo va el negocio, qué es lo próximo que viene. Entonces, de ahí más o menos salen las cosas. Pero Chile ha tomado harto liderazgo en ese sentido. O sea, Equifax Chile se ha convertido en uno de los centros más importantes de Equifax mundial. Así que no, ha sido una muy buena empresa para ellos. Tuve la suerte de trabajar ahí. Y eso me abrió puertas, o sea, sin duda. Entonces, bueno, pero la cosa es que yo ahora aquí en Canadá estoy trabajando en Equifax Canadá, pero no fue un traspaso directo para allá. Yo la verdad me vine de vacaciones, de hecho. Eh, me vine con una visa. Un clásico. Sí, un clásico. Entonces, es una visa muy popular que se llama Working Holiday, que está en muchos países del mundo, no solo Canadá, y permite a una persona, si uno postula y la recibe, a trabajar y vivir por un año en el país. Y no pide casi ningún requisito, así que eso es muy bueno. Pero es como una especie de lotería, hay que tener más o menos suerte para sacarla. Y cada vez se pone un poco más difícil, así que sí, sería buena idea si quieren verlo y todo, revisen información y vean cómo se postula, porque uno lo puede hacer solo, no necesita un abogado ni nada. Entonces, es muy conveniente. Y la verdad, el Working Holiday abre las puertas a mucha gente para venirse, y no solo de profesionales, cosas así, cualquier gente. Yo acá conocí a mucha gente de chilenos, conocí muchos chilenos. Tuve la suerte que cuando llegué acá, estaba viviendo en una casa donde había hartos chilenos. Entonces, y ahí me contaban su experiencia, y sí, varios se vinieron con la Working Holiday. Entonces, yo ahí empecé empecé a ver la posibilidad. Primero no quería trabajar en informática, quería tomarme un break, viajar, tener algunos meses para descansar un poco, y después empecé a pensar en la posibilidad de trabajar. Así que empecé a buscar trabajo y encontré uno, no en Equifax, en otro lugar, y de ahí vi que Equifax estaba aquí en Canadá y estaban buscando gente, así que postulé y por suerte me contrataron, y así que he estado en Equifax 3 años, creo, entre 3 y 4 años. Estado, Pablito, una consulta. ¿sí? ¿Y qué tal la comparación con Equifax Chile y Equifax Canadá? Yo también estuve trabajando en Equifax Chile, recuerdo que fuimos colegas, compañeros. Exacto. No te fuiste, te extrañamos mucho, pero siempre imagino que la diferencia no solamente cultural, sino también un poco o sea, netamente lo que es distinto, Equifax Chile con Equifax Canadá debe ser una tremenda diferencia. Por ejemplo, o sea, además de esa pregunta, como, ¿cuál prefieres, como Equifax Chile o Equifax Canadá? Sí, es que son distintos, y
O sea, hacemos distintos trabajos, ¿ah? Porque en Equifax Chile se trabajaba más con... El centro de Equifax Chile hace software que utilizan otras partes del mundo. Y nosotros, Equifax Canadá, tomamos ese software y lo pasamos a los clientes. Nosotros lo configuramos y lo dejamos listo para que los clientes lo utilicen. Así que tenemos un contacto mucho más directo con el cliente. Es lo que se conoce como Professional Services. Nosotros básicamente hacemos eso. En Chile también está ese mismo, el Professional Services, quienes toman esto y lo traducen para productos directos con el cliente. Nosotros hacemos eso. Y sí, la cultura es muy distinta. O sea, yo me acuerdo en los trabajos que he tenido en Chile, se escucha que la gente conversa más, pero no en el mal sentido, sino que le gusta conversar, tirar la talla con la gente, está súper bien. Acá es como un poco más relajado, no se habla mucho. La gente es súper simpática, todo, pero es como más tranquilo, se dedican más a trabajar. Habían dicho, siempre estaba esa comparativa de que eran aburridos. Todo lo que estaba fuera de Chile era aburrido. Como que no hablaban y esa cultura de estar como muy distante, de solamente te hablo para el trabajo, que no salimos, no se sale a beber con los compañeros. Como que eso siempre fue, o sea, siempre en Chile como que hay mucho más, la gente más amigable, pero imagino que eso en Canadá no debe ser tan así, ¿o no? Sí, o sea, es que, bueno, también una diferencia es que Toronto es una ciudad muy multicultural. Hay gente de todas partes del mundo y de hecho en informática acá, o sea, si alguien yo creo en Estados Unidos pasa lo mismo, que la gente con la que uno trabaja, canadienses son pocos, la verdad, son mucha gente de otras partes del mundo, especialmente chinos e indios. Eso es lo que siempre hay en todos lados. Entonces, claro, tienen culturas distintas, pero sí, en general son como menos así, claro, de ir a tomar y todo eso, pero se da, sí también, sí, también uno puede ir a conversar con otra persona y no, todo bien, sí, no hay problema, Yeah. pero no es tanto así como en Chile, yo creo que se da más. Claro. Pero Continuamos continuemos con... con la ¿Sí? presentación. ¿Valentina? Valentina. ¿Cómo no te escuché? ¿Me estás hablando de mí? Sí. Sí. Lo siento. Bueno, yo soy Valentina Barrera. Yo creo que hay algunos que me conocen igual de las generaciones. Salí ahora, de hecho entré el 2016 y soy de la generación que salimos ahora en marzo-abril. Llevo 8 meses acá en España, en Ciudad Real específicamente, y llevo poco más de 2 meses trabajando para una empresa que se llama Movity, una empresa que está en Burgos y que trabaja en conjunto con otra empresa que es de Madrid que se llama Synchronize. En realidad son empresas que desarrollan como software y soluciones como e-commerce, como software a medida, eso. No sé si contar todo lo que contar los demás, porque es adelantarse un poco a las preguntas, Sí, creo. No sé. en honor del tiempo, lo dejamos Sí. después. Creo que hasta ahí la pregunta de introducción estaría. Gracias, profesor. Ay, perdón. ¿Lo voy a tutear por hoy? Sí, Profesor? siempre. Hombre. Sí. Bueno, mi nombre es Joel Fuentes. Soy, bueno, egresado de la carrera, creo que sí, de la misma generación de Pablo, el 2011. Yo me fui por la vía académica. Cuando egresé de la carrera, bueno, continué luego con el magíster en Ciencia de la Computación de la facultad. Y después me fui a Estados Unidos a hacer el 2014 un doctorado a la Universidad de California, un doctorado en computación. Y bueno, después estando en el doctorado, terminé el doctorado y entré a trabajar ahí mismo en California, pero en el norte, en el área de la bahía, digamos, donde está el Silicon Valley y todas las grandes empresas tecnológicas, las casas matrices. Entré a trabajar a Intel, que es la empresa que hace los procesadores que están en todos lados, digamos. Y bueno, ahí estuve trabajando
particularmente en aspectos que continué de mi doctorado, porque en mi doctorado también trabajé con Intel, trabajé mi tesis doctoral, yo trabajé con los procesadores de Intel ahí resolviendo algunos problemas algorítmicos utilizando esa tecnología. Y luego, bueno, ellos me recibieron y trabajé ahí haciendo una especie de postdoc, pero también era como también tenía una categoría como de empleado también. Eh, Así que bueno, estuve hasta el 2000, hasta este año, hasta febrero, y luego regresé a Chile y bueno, ahora soy parte de hago clases, digamos, en la carrera. Siempre lo fui, estuve solamente en perfeccionamiento en el extranjero. Así que eso. En total fueron como 6 años que estuve en California, una muy buena experiencia. Y bueno, después voy a contar más detalles, pero es como contar eso, que me fui por el lado académico y pasé también al final en la industria, digamos. Gracias por la presentación de todos. Ahora vamos a hacer unas preguntas un poco ya más a lo que tiene que ver con el tema. Vamos a partir con lo primero, que es su partida de Chile. ¿Cómo fue ese momento? ¿Sintieron, no sé, por ejemplo, que dejaban mucho atrás, tenían miedo de lo que iba a pasar? No sé, por ejemplo, dejar atrás a la familia, les costó mucho adaptarse. Hay algunos que no llevan mucho tiempo, pero esos primeros meses, ¿cómo se sintieron? ¿Y cómo se sienten en este momento con respecto a aquel día en el que tomaron la decisión? ¿Podemos? Como que, Sí, con Sebastián. hola, ya. Yo la verdad las cosas cuando a mí me pidieron, o sea, cuando yo postulé para un trabajo en Santiago, de hecho, Singular es una consultora española que estaba llegando a Chile con un cliente nuevo y ese cliente nunca llegó. Y yo di varias, o sea, fui a la entrevista y quedé todo, pero nunca abrió el cliente, ¿no? Por lo menos hasta ese entonces. Y me dijeron, oye, ¿no te gustaría irte a Estados Unidos? Y yo así como, ya, bueno, quizás no, ya veamos hasta dónde vamos a llegar. Bueno, quedé, me hicieron más entrevistas, quedé, y me dijeron, te queremos en 2 meses más. Y yo no lo podía creer en realidad porque yo de verdad nunca pensé que iba a resultar. Nunca yo tenía mi expectativa muy baja. Pero en realidad quedé y en 2 meses fue casi imposible porque más encima también había empezado el estallido social, yo me había comprado una casa, entonces como que habían habido muchos cambios en ese momento y como que repentinamente te aparece un cambio de venir a Estados Unidos y es como, ¿qué? Bueno, de alguna u otra manera esto se alargó un par de meses más, al final me tuve que venir como a finales de diciembre, finalmente enero ya estuve acá. Pero venirse es súper complicado. Por un lado, yo siempre me quise ir como de mi ciudad natal, siempre me quise ir, nunca me gustó mucho quedarme como en Chillán, después me vine a Santiago y de alguna otra manera igual me quería como escapar un poco y se presenta esta oportunidad, pero cuando tienes que ir, para mí siempre fue la respuesta fue sí, vamos. Pero claro, ahí tenía a mi esposa, y era como, no la puedo dejar, o qué voy a hacer o qué voy a hacer con, o quién me va a recibir allá, porque yo había tenido conversaciones con gente de acá, de Pittsburgh, y era así, mira, tú toma el avión hasta acá, después camina para acá y después vente para acá, y básicamente todo fue yo nunca lo creía hasta que ya finalmente ya me entregaron el computador y estuve tecleando. Pero básicamente es súper difícil, por lo menos para mí, a pesar de que sí me quería ir, como que ya el día antes, el día que ya estaba por tomar el avión, yo estaba llorando, diciéndole a todos que lo amaba mucho, a mi amigo, y carreteamos, la pasamos súper bien, pero sentía como ese temor grande de, me voy a una aventura y no sé dónde voy a terminar. Y creo que eso es lo más lindo de poder migrar al extranjero, de decir, me voy a una aventura, tengo que hacerlo, porque si a ti te presenta una oportunidad como esta, no es que, o sea, no podéis decir que no, o sea, no podéis decir que no. Tenéis que vivirlo, porque si decía que no, era como, qué mal, quizás, ¿qué hubiese pasado? Y sabes que no me arrepiento de nada, no me arrepiento de nada, lo volvería a hacer una y otra vez, porque creo que es lo más maravilloso del mundo, a pesar de todo lo alto y bajo, lo que te comentaba al principio, temas culturales, que sí que son distintos a los estadounidenses, temas de dejar a tu familia de atrás, tu cultura, tus amigos, todo es... A mí yo me vine solo, literal, yo me vine solo, yo no vine ni con esposa, con nada, me vine solo, yo estuve, bueno, después empezó la pandemia, pero fue realmente difícil, pero ¿sabes qué? Hoy en día digo que fue muy gratificante, de verdad, creo que es una tremenda experiencia.
y no me arrepiento de nada, no me arrepiento de nada. Yo en mi situación yo diría que fue más fácil porque, como dije, yo me vine con la Working Holiday y me vine con mi esposa, así que los dos teníamos la Working Holiday, así que me vine acompañado y la idea era que iba a ser por un año, iba a ser una aventura porque nosotros como que después de haber trabajado hartos años nos sentíamos un poco cansados, o sea, a alguna gente le pasa, a otros no, uno puede mantenerse trabajando por hartos años en la misma empresa, pero nosotros sentíamos como que necesitamos tomar un respiro y hacer algo distinto. Y yo siempre tuve como esas ganas de vivir en otro país. No solo ir así de vacaciones, sino que vivir meses, algunos meses en algún país, porque es muy distinto. Muy distinto. Cuando uno vive en un lugar, empieza a notar muchas cosas que cuando uno solo va de visita no las ve. Uno cuando va de visita solo ve las cosas buenas de los lugares, pero cuando uno vive ya empieza el día a día, se empiezan a notar otras cosas. Yo quería ver algo así. Entonces, por eso estábamos viendo la posibilidad de irnos. Entonces, investigar y ahí está la posibilidad del Working Holiday. Entonces, digo ya, ¿dónde nos vamos? Y el Working Holiday más popular es para ir a Nueva Zelanda, de hecho. Entonces postulamos y no quedamos, porque es muy difícil quedar. Se abren las postulaciones y se agotan en 10 minutos y la página colapsa. Es online el proceso. Así que no quedamos fuera. Entonces dijimos, ya, ¿dónde más podemos ir? Canadá. Era nuestra segunda opción. Y postulamos y quedamos, los dos. Así que no, súper bien y nada, el plan era ir un año, ir a vacacionar y trabajar también, porque como la visa, la idea es vacacionar y también trabajar para ganar un poco de plata para mantenerse. Dijimos, ya, podemos trabajar, pero en cualquier cosa, así, no sé, haciendo cualquier trabajo simple, algo para ganar algo de plata, para mantenerse. Así que con esa nos vinimos con una actitud así nomás. Entonces, y también también vinimos con esa idea de venir a una aventura. O sea, nosotros no íbamos a venir a rentar un departamento todo bonito y estar cómodos, sino que íbamos a ir a lo que fuera. Entonces, arrendamos una pieza en una casa, en Airbnb, arrendamos una pieza y ahí conocimos mucha gente, y ahí empezamos a conocer gente que después nos hacían conocer más gente y ahí empezamos como a tener un círculo de conocidos. Y bueno, así al principio íbamos de vacaciones y nos fuimos moviendo a otras ciudades. De hecho, empezamos en Toronto, estuvimos 3 meses en Toronto y de hecho dijimos ya, vamos a buscar un trabajo. Fuimos a un restaurante a buscar un trabajo. Y yo de restaurante, de comida así, nada, pero fuimos nomás así, a buscar cualquier cosa. No quedamos, no quedamos, pero bueno, así que ahí dijimos, ya, sé que vámonos a otra ciudad a recorrer y todo. Así que después fuimos a Ottawa, a Montreal y Quebec City. Y ya cuando estábamos en Quebec City habían pasado como unos 7 meses y dijimos, ya, busquemos algún trabajo. Y puede ser hasta de informática, porque el trabajo es lo nuestro, puede ser más simple acostumbrarse, porque esa es una cosa muy importante, que nuestra carrera es súper buena para irse al extranjero, porque a diferencia de otras donde hay que hacer pruebas adicionales para demostrar los conocimientos, en informática en todas partes se trabaja parecido. O sea, además de todo el tema cultural y todo eso, exactamente el sistema técnico son bastante parecidos. Se hablan los mismos términos y todo, así que uno puede ir a trabajar a donde sea en otra parte y va a ser parecido lo que uno haga el día a día. Así que por eso postulamos y quedamos, bueno, los dos, con mi esposa quedamos trabajando, así que de ahí seguimos adelante. Y nada, después empezaron a salir las cosas y nos seguimos quedando acá. Y de hecho hace poco sacamos la visa permanente, así que podemos quedarnos aquí cuanto queramos. Así que o sea, hay que disfrutar y también como es una oportunidad
por un lado uno igual siente que ya quizás fue como mucho, me gustaría volver, pero por otro lado también somos jóvenes, está la oportunidad aquí, así que sigamos. Así que en eso estamos. Qué bueno, qué interesante Estuvo bueno, el estuvo bueno ese. cómo se va. Bastante interesante. A ver, y Valentina, ¿sigue tú? Bueno, con la pregunta, sí, es difícil tomar la decisión de dejar tu vida completamente y tener que mudarte a otro lado y volver a hacer todo de nuevo. Yo tuve la ventaja de que me vine con mi pareja porque todo esto surgió porque a él le dieron la posibilidad de un contrato predoctoral en una universidad acá, la de Castilla-La Mancha. Entonces nos veníamos como ya con una base, aparte de que nos daban la visa a ambos para vivir, que es la residencia, y para poder trabajar, estaba lo que él iba a recibir una remuneración mensualmente asegurada. Entonces, por ese lado, nos vinimos como sabiendo de que al menos íbamos a tener para poder arrendar algo, para poder subsistir, y nos alcanzaba como para los dos, y además si yo buscaba trabajo era como un plus. No era así como estar como tan ajustado, porque eso es otra cosa, o sea, si yo no hubiese tenido la seguridad de que eh, iba a tener eh, un sueldo asegurado, no me habría venido así como tan, como le pasó a Pablo, que se fue así como a la vida. Yo no lo habría hecho, no. Y eso sí, es difícil tomar la decisión. Y en realidad fue todo muy rápido, al principio así como fue, se tienen que ir, no teníamos idea en qué momento, después vino esto del estallido, tuvimos que empezar a hacer todos los trámites de visado en fecha de estallido, y fue complicado, sobre todo, no sé, Marcelo al menos yo creo que estaba en Santiago era más fácil moverte, nosotros tuvimos que viajar de Chillán a Santiago un poco casi ilegales, porque no, fue en ese tiempo que estaba todo cerrado, no podías ni siquiera salir de tu ciudad. Viajamos de madrugada a Santiago la primera vez, a la embajada, a ver si nos atendían, fue todo un tema, toda una O sea que experiencia. también, o sea que también viajaste, todo esto lo hiciste en pandemia, más difícil aún todavía. Sí, todo el trámite fue, en realidad fue primero estallido, porque fue que, de hecho, fue súper choqueante llegar a Santiago. En Chillán, si bien estaba el estallido, no estaba tan como complicado como en Santiago. Entonces, llegamos, las estaciones cerradas, las estaciones que había, no sé, tenían una de las salidas nomás abierta, lleno de militares con las armas. Para mí fue eso choqueante. Y después, claro, fue esperar que saliera todo el trámite en pandemia. No sabíamos en qué momento íbamos a poder viajar, porque las fronteras estaban cerradas, no habían vuelos. De hecho, nos cancelaron el vuelo como 3 veces. Y después ya tuvimos que comprar otro en otra aerolínea que sí estaban saliendo. Entonces, sí, es difícil poder tomar la decisión de salir de Chile, pero eso va a depender de cada persona. O sea, para mí era más seguro, o sea, salir era seguro porque no me iba tan a la vida, pero, o sea, eso depende de cada uno. Eso. Mm. Igual, complicado hacer todo eso en pandemia. Y con lo del... Oye, vale, una consulta, disculpa, Manuel, una pregunta, Dale, vale. dale. En ese entonces, cuando, o sea, que fue mi caso, cuando empezó el estallido social, todo el mundo me decía, debería irte, o sea, aprovecha ahora porque nadie sabía lo que iba a pasar después. O sea, entonces no sé si como que tú te pasó como lo mismo, o con el tema de la pandemia era como, mira, sabes que aquí en Chile está la cosa muy mala, mejor vámonos. Como que a veces se abren ese tipo de puertas y cuando pasan como cosas tan fuertes como una pandemia o un estallido social y se presentan estas oportunidades, ¿tú cómo lo ves? Mira, en realidad nosotros teníamos como considerado sí o sí en algún momento irnos de Chile, porque la ventaja es que ambos somos informáticos, entonces, bueno, yo en ese momento todavía estaba en cuarto de la carrera,
y era irnos, y fue la oportunidad, nos vamos ahora y nos vamos nomás, o sea, claro, fue como, está aquí la embarrada, no, vámonos. Así como, es la oportunidad, hay que tomarla, no se va a dar dos veces. Totalmente de acuerdo. Well, En mi caso, sí, en mi caso, bueno, yo salí de la carrera, luego empecé a hacer clases en la universidad y se abrió un cupo en el departamento para poder entrar como profesor. Pero en la universidad, bueno, ahora está para poder ser contratado, digamos, principalmente tú tienes que tener un doctorado. Entonces, bueno, a mí me contrataron esa vez, pero por debajo, digamos, estaba la condición de que yo tenía que hacer un doctorado si quería de alguna forma continuar mi vida académica y surgir de alguna forma. Entonces, eso era el 2012, 2013, y yo ya tenía claro que tenía que irme al extranjero a estudiar un doctorado. El tema era dónde, y obviamente las mejores universidades en computación, el desafío del inglés, también estaba súper interesante, entonces salió esta oportunidad de postular a Estados Unidos, a la Universidad de California. Entonces yo ya el 2013, un año antes, ya estaba haciendo toda la postulación y, y de poder buscar la universidad y el profesor y con quién trabajar, etcétera. Así que yo desde antes ya sabía más o menos que tenía que irme sí o sí de Chile, al menos por un tiempo prolongado, varios años, a estudiar un doctorado. Así que, y además, bueno, cuando ya se acercaba el tiempo de poder, de irme, en realidad lo único que estaba como nervioso de las clases, poder empezar luego las clases en el doctorado, en inglés y todo el tema, la barrera del idioma, el shock cultural. Así que esa parte estuvo súper como mi mente en otro lado y enfocándome en llegar allá y hacerlo bien y con el tema de las clases. Y justo pasó también que antes de irme, bueno, yo tenía a mi pareja, nos casamos y para que ella después se fuese conmigo, yo inicialmente me fui solo, estuve un trimestre en Estados Unidos dedicado así 100% al tema de las clases y después llegó mi señora. Pero en general la compañía de mi señora se hizo más llevadero todo, al principio obviamente sufrí un poco con el tema de las clases, de estar solo allá, pero ya después uno hace amigos, también en todos lados yo sé que los chillos igual existe la colonia de latinos o de chilenos, entonces uno ahí siempre como que busca su grupito y se hace mucho más llevadero con el tiempo. Así que eso fue, en el 2014 me fui y en general bien, no, sin mayores dificultades por estar enfocado, digamos, en el tema de las clases. Oye, Joel, una pregunta. Sí. Disculpa, Manu, de nuevo, Manuel. Joel, una pregunta, pero claro, tú te fuiste a Estados Unidos para estudiar y salió esto de trabajar también. Y yo te quería preguntar si en realidad siempre fue tu intención volver. No sé si la pregunta es muy fuerte, pero en realidad es como que, es que claro, tu mentalidad siempre fue de irte a Estados Unidos para estudiar y obviamente volver para trabajar, porque en realidad esa siempre fue como la condición. Pero realmente cuando uno está acá, a uno de verdad le cambia un poco el switch, uno dice, no, no quiero. Y después uno dice, sí, se quiero, porque te empieza a gustar más o menos como lo que estás viviendo. ¿Qué opinas Sí, lo de que eso? pasa, sí, estoy de acuerdo contigo que es súper tentador quedarse en Estados Unidos. Los sueldos son súper altos, uno está en los mejores trabajos, en el lugar ideal, digamos, para desarrollarse profesionalmente. Pero bueno, yo había adquirido este compromiso de volver a Chile y particularmente a la universidad. Y bueno, yo lo veo desde otra forma también, de que si no fuese por la universidad, yo nunca me hubiese ido a estudiar afuera. Entonces igual existe ese compromiso y de retribuir también. Y bueno, y ese es como mi anhelo también volviendo, de poder también tomar estudiantes, prepararlo, que otra vez, que ojalá otros estudiantes puedan también vivir la experiencia que yo viví, salir afuera, salir al extranjero. Así que eso. Bueno, a mi señora le encantó Estados Unidos, ella no se quería volver, yo sí quería volverme por el tema de volver a trabajar en la universidad y todo. Así que bueno, quizá en algún momento, bueno, mi hijo nació en Estados Unidos, mi hijo es gringo, así que
en algún momento quizás también va a querer volver, pero bueno, ahora estamos acá. Qué bueno. Pero sí, joven, nos están preguntando que cómo hizo la continuidad de estudios. Nos preguntan si salir del país haciendo una carrera debe ser complicado. Ah, sí, bueno, eso es súper interesante. En Estados Unidos, bueno, el tema del doctorado aquí en Chile es como la persona que hace un doctorado es básicamente para trabajar en academia, pero en otros lados es totalmente distinto. Se abrió el abanico y ahora la gente que está saliendo con doctorados se va a trabajar a grandes empresas y se los pelean. Y de hecho, para las visas es muy fácil si tienes un posgrado, un máster o un doctorado que te contraten en Estados Unidos particularmente, que tengo la experiencia, que te contraten directamente sin ningún tipo de postulación o justificación adicional. Ya con el grado se hace mucho más fácil. Y bueno, el tema de la continuidad, yo fue que hice el magíster acá en la universidad, luego me fui a hacer el doctorado. De hecho, el magíster debo decir que me ayudó mucho. En el doctorado igual tuve clases y habían cosas que yo ya había visto acá en Chile en el magíster. Y bueno, y después hice el postdoc y eso es como mi carrera, mi continuidad. Y el postdoc generalmente también se hace en la universidad, pero yo en particular lo hice en la industria. También nos están preguntando aquí por el tema del inglés y aparte del traductor de Google. ¿Cómo lo hicieron? O sea, ¿cómo estaban preparados antes de irse a, bueno, Estados Unidos o Canadá? Como igual para que los chicos que todavía están estudiando puedan como ver en qué nivel también deberían estar ellos en este momento. Y qué tan cierto eso de que estando en el lugar ya aprender se hace mucho más fácil. Muchas veces he leído que en 6 meses ya una persona estando en el país puede llegar a dominar el idioma. Voy a empezar. Disculpen, colegas. A mí, en lo personal, siempre me gustó mucho el inglés. Siempre me da bien el inglés, tenía muy buenas notas, pero una cosa es como que te vaya bien en inglés en el sistema de educación chileno, donde hay sí gente que le cuesta un poco, pero no es como la realidad. Realmente uno tiene pocas experiencias como hablando inglés o escuchando distintos acentos en inglés. Ya obviamente, yo nunca he sido muy bueno como a ver películas, donde sí conozco gente oh, es que necesito ver esta película con subtítulos en inglés, perdón, en inglés netamente para poder acostumbrar el oído. Yo en general nunca fui así, siempre fui mucho como de leer en inglés, de aprenderme las palabras. Yo cuando estuve en Santiago, antes de venirme para acá, estuve trabajando en Equifax, donde nos pagaban un curso de inglés dependiendo de nuestro nivel. Entonces yo estuve como 3 años en ese curso. ¿Y por qué ellos nos pagaban el curso de inglés? Porque básicamente nosotros teníamos que lidiar con gente que hablaba en inglés. Entonces estábamos sí o sí, no obligados, pero favorecidos para reforzar nuestro inglés. Reforcé mucho mi inglés y cuando yo ya vine para acá, era como, bueno, por lo menos ya me puedo defender, puedo hablar, puedo decir si necesito algo y nunca hubo ni un mayor problema. El problema realmente es que cuando uno está acá, todo se viene abajo porque tienes que lidiar con cosas como, o sea, la forma en cómo hablan, usan mucho phrasal verbs, muchos modismos, hablan muy rápido y realmente me sentí muy frustrado. De hecho, hasta el día de hoy me siento frustrado porque digo, hay cosas que yo no entiendo, hay cosas que realmente no entiendo, pero porque no las he practicado. Entonces, ¿sabes qué es lo que hago acá? Yo me metí a clases de inglés, de hecho, sigo practicando mi inglés. Cambié mi entorno en inglés, o sea, sistema operativo, teléfono, todo en inglés. Tengo clases gratuitas acá porque en Estados Unidos, por lo menos aquí en Pittsburgh, no sé si el resto de colegas me podrá aclarar, pero básicamente tú te puedes inscribir como a clases comunitarias de inglés donde no pagas ni uno y te enseñan inglés. Y tienes un profe que te está ahí dando, ahí te está explicando, y oye, pero es que esto se pronuncia así, pero cosas así. O sea, si bien, a ver, el inglés es el arma fundamental para postular al extranjero. O sea, si tú te quieres ir de Latinoamérica y te quieres venir a Estados Unidos o a Singapur o a Canadá o a cualquier país donde hablen inglés y se gane bien siendo informático, sí o sí tienes que tener inglés. Ojalá una base comunicacional, de que yo soy capaz de transmitir lo que pienso, mi idea y siempre también en el contexto del trabajo. O sea, mira, esta es mi idea, yo propongo esta solución, propongo esto, o cómo lo ves tú. ¿Me entiendes? Porque siempre lo difícil en inglés, más que nada como el día a día, perdón, es como conversar con alguien afuera, o que alguien te meta a conversa, pero en el trabajo uno sabe más o menos lo que están hablando.
quizá uno quizá no entiende algo, pero puede ser lo típico, que habla muy rápido, pero uno entiende el contexto. Y eso es gracias a la base del inglés. O sea, el profesional que sabe inglés, sí o sí tiene que postular al extranjero, porque es un tremendo plus para poder postular al extranjero. Así que nada, yo hasta el día de hoy yo no me considero experto en inglés para nada. Sigo aprendiendo inglés todos los días, o sea, tengo clases de inglés, todo en inglés, mi día a día en inglés, y todavía me siento como un novato. Como digo, wow, tanto hay que aprender, los modismos, wow, impresionante. Así que el inglés es la mejor herramienta que uno puede tener para venirse al extranjero. Sí, en mi caso, mi experiencia es súper parecida. Como nosotros trabajamos en la misma empresa, claro, bueno, primero yo, igual, claro, me gustaba el inglés, conocer más o menos, porque no, como nos llega mucha cultura de habla inglesa, siempre como que está ese interés de conocer, de poder leer cosas, las canciones, cosas así, entonces ahí uno se va metiendo en el tema del idioma. Y después, claro, cuando entré a Equifax, nos tocó el tener a veces reuniones con gente de Estados Unidos. Entonces ahí teníamos que hablar, cuando nos hablaban, teníamos que más o menos poder entender. A veces la gente de Estados Unidos iba a Chile y teníamos a veces que conversar con ellos. Así que era un poco estresante, pero así uno siga aprendiendo cada vez más y querer mejorar, porque claro, es verdad, uno nunca para de aprender el idioma, pero teniendo una buena base, uno puede defenderse bien. Y, y bueno, y claro, después cuando llegué acá, sí, es un cambio igual fuerte, o sea, y no solo en el trabajo, porque en el trabajo creo que una de las cosas, se podría decir más o menos positivas, que le da a uno algo de ánimo, es que como hay harto extranjero, no todos hablan un inglés perfecto, nativo, y ellos tampoco están esperando que uno hable un inglés perfecto, uno puede hablar un inglés más despacio, pero mientras se entienda más o menos, está bien, mientras te entienda y cuando ellos te hablan, tú puedes entender, está bien. Pero claro, en el día a día, ese es como un tema igual importante. Por ejemplo, cuando uno va a comprar alguna cosa, cualquier cosa así, claro, la gente de repente habla y muy rápido, con muchas expresiones que uno no entiende muy bien, así que ahí hay que empezar empezar a entrenarse. Y también yo creo que lo más importante es como no tener mucho miedo a hablar en inglés. O sea, aunque uno hable mal, con acento, no tenga mucho vocabulario, siempre el tirarse a hablar, lo que sea. Por ejemplo, hay herramientas online, hay grupos de, de Google Chat, cosas así, donde se pueden hablar con gente y todos están aprendiendo, así que son cosas súper positivas. Y claro, también meterse a algún curso de inglés. Yo aquí cuando llegamos a Toronto también nos metimos en curso de inglés. Duró como un mes. Y sí, uno encuentra mucha gente y uno siempre piensa de que no, mi nivel es como muy malo, necesito más, pero al meterse en el tema, uno igual lo pasa bien y no importa el nivel, si al final igual uno así va soltándose. Y después ya uno después, en el trabajo tiene reuniones y puede hablar y no, uno se va acostumbrando a eso, pero es una cosa que siempre uno está aprendiendo cosas nuevas y de distintos tópicos, se podría decir. Uno, por ejemplo, en el trabajo, en el trabajo uno se acostumbra siempre a hablar las mismas cosas, pero en otras cosas, no sé, si empiezan a hablar cosas de la vida, no sé, ahí uno también tiene que empezar también a empezar a llenar el vocabulario de cosas distintas. Así que eso es como lo simpático, empezar como a mejorar en otras cosas, hablar de otros temas. Así que sí, es una experiencia súper buena, pero al final eso es lo que yo quería. Yo quería como mejorar harto mi inglés y poder comunicarme, porque también es parte de la experiencia, ¿eh? Porque el venir acá sin hablar inglés y, por ejemplo, ya hablar con gente latino, está súper bien, pero
el poder hablar en inglés y ver, no sé, ver las noticias, consumir cosas del día a día del lugar es como lo simpático. Así que eso. Yo quiero hacer un comentario, disculpen, con respecto a eso que dicen de llegar y no entender nada. Si bien me vine a España, se supone que hablan el mismo idioma que en Chile. Las primeras 3 semanas yo no entendía nada. Iba al supermercado y no le entendía nada a la cajera porque hablan muy rápido, utilizan otros términos y con esto de la mascarilla era peor, no entendía nada. Y sí, es difícil eso de estar en un ambiente y no entender qué te están hablando. Pero, y eso que en mi caso ni siquiera era inglés, era el mismo español. Era una anécdota que quería comentar. Sí, pero está bien, hay que ahí uno de a poco va como capturando la cosa. De hecho, yo viví 2 meses en Montreal y tomé un curso de francés, así que iba ahí y la profesora hablaba solo francés, pero es como parte de la aventura nomás y ahí entre todos le intentamos darle. Así que no, entretenido al final, entretenido hacer eso. Bueno, en mi caso, yo tenía que dar para el tema del doctorado, oficialmente uno tiene que dar una prueba para poder quedar, digamos. Son varias pruebas que tiene que dar. Entre ellas hay una que se llama GRE, que se parece mucho a la PSU, que donde se mide para entrar a estudiar a Estados Unidos y es muy difícil. Y también hay que dar una prueba de inglés, donde también tiene un puntaje de corte. Si uno saca abajo ese puntaje, obviamente no puede ser aceptado en el programa de doctorado. Y bueno, y decir que el inglés para mí también era un problema. Estando en la U antes, mi base no era muy buena. Y yo voy a contar una anécdota. No sé si se acuerdan de las famosas becas Lucho Jara, que salía en los cursos de inglés del gobierno. Que, bueno, yo fui becado y tomé ese curso. Y en realidad me sirvió bastante. Lo tomé cuando estaba ya terminando la carrera. Y, y me sirvió bastante como para romper esa barrera. Y bueno, después seguí tomando clases, en algún momento también tomaba clases con un profesor nativo, un inglés, y con él era solamente practicar el oído y hablar. Y bueno, llegó el día de la prueba, tenía que dar la prueba y bueno, finalmente las pude pasar. Y yo dije, ya estoy bien con esto, con el inglés que sé. Los papeles dicen, los certificados dicen que yo tengo un nivel de inglés aceptable y bueno, llegué allá en realidad no entendía mucho los acentos de la gente de la India, de los chinos, de los asiáticos, entonces era todo muy complicado el tema de la comunicación. Y sobre todo también poder ser más activo en clase. Me acuerdo que llegué a mis primeras clases en el doctorado, en la universidad, de estas salas tipo teatro, digamos, tipo cine, y llena, y digamos, y el profesor con su clase y los estudiantes preguntando, levantando la mano y todos preguntaban y de repente noté que también los asiáticos se levantaban y preguntaban y muchas veces con un inglés súper, muchas veces cortado, que a veces no se entendía, pero el profesor, bueno, nadie obviamente ponía atención a eso, sino que le interesaba la pregunta y la idea que querían transmitir los estudiantes. Entonces en ese momento ya me di cuenta de que tener un inglés perfecto no era lo importante era poder transmitir la idea, ¿cierto? Y ahí ya después me fui soltando, también fui haciendo preguntas, participando más en clase y eso me sirvió mucho para mejorar. Así que eso, como decía Pablo, es solamente tirarse y hablar y tirarse a los leones y no importa si uno no conjugó mal un verbo, si era un were o era un was, da lo mismo, eso va a pasar al principio y ya después va a salir mucho más fluido, más natural. Ah, y como anécdota también, mi señora también, bueno, se fue a Estados Unidos conmigo y ella también no tenía mucha de inglés, mucha base de inglés y empezó a tomar estos cursos gratis que comentaba Sebastián, de los college, estas comunidades, y le fue súper bien, aprendió súper bien inglés, conoció amigas, después encontró un trabajo en un buffet, entonces ahí fue
y ahora habla súper bien inglés, le sirvió mucho, mucho la experiencia. Es más que nada la interacción, creo yo, la práctica, lo que va a hacer no la perfección, pero sí que uno se vaya soltando y logre transmitir de buena forma en otro idioma. Así que eso. Eso nos queda como lección igual a muchos que como que temen igual como a hablar en inglés, les da un poco de vergüenza porque pueden pronunciar mal, no sé, que se van a reír, pero con lo que comentan igual les demuestra que la gente allá en esas partes no les importa en realidad si pronuncian bien o si no, sino que van a aprender, pues, y eso es lo importante. Así que está bueno igual saberlo para ir perdiendo un poquito el miedo. Igual a la importancia de aprender inglés, sobre todo en nuestra área, porque en todos los conversatorios se recalca. Sí, todas las personas que han venido dicen exactamente lo mismo, que es súper importante. Independiente En que realidad, sea un fíjate que extranjero todas las acá. tecnologías que estamos utilizando, disculpa por interrumpirte de nuevo, Manuel. Igual si te fijas, todas las tecnologías que estamos utilizando son todas hechas en inglés, entonces es como que más o menos va por allá el camino. O sea, a mí me arden los ojos cuando veo código en español, entonces... Y también un poco la influencia que tenemos de los países del anglosajón en nuestro país, por supuesto. No es menor tener inglés desde básica, obviamente, porque para poder salir al mundo, poder defenderse. Así que la importancia del inglés es súper importante. Ya más o menos para seguir con el hilo del conversatorio, les quería preguntar cómo fue el proceso para, eh, bueno, primero para ir a otro país a trabajar y después cómo se fueron adaptando, por ejemplo, un periodo, por ejemplo, de un año, o en el caso de Valentina menos, cómo fue el proceso adaptativo que tuvieron a donde fueron. Voy a empezar hablando, disculpen colegas nuevamente. Hubo una pregunta un poco relacionada con esto, preguntaron sobre acerca de la visa. Voy a aprovechar contando eso por mi lado. Por lo menos, la visa que yo tengo es la H1B1, que básicamente es una extensión de la H1B. O sea, que tenga ese 1 al final, dado como privilegios a los chilenos y a la gente de Singapur para venirse al extranjero. En mi caso, la visa me la solicitó la empresa a través de un proceso que probablemente es el mismo de todos, se pide a través de una página web, se llena un formulario y ellos empiezan como a llenar un formulario para solicitar esa visa. Una vez que la visa está aprobada, ya es como, bueno, ya está listo, tiene el boleto de avión y vente para acá. Así que por lo menos, digo esto, el tema de las visas, porque mis colegas que son españoles tienen la E1, si no me equivoco, y obviamente si estás casado o casada ya varía un poco. Por ejemplo, mi esposa tiene la H4, no es la misma que la mía, pero es básicamente como dependiente. Así que más que nada eso quería comentar porque vi la pregunta por ahí. Respecto al hecho de venirse para acá, bueno, difícil. Ya acá era básicamente empezar a adaptarse y ser básicamente... a mí yo fui con mucho temor porque en realidad no quería cagarla, no quería cometer un error que me costara como el trabajo, sabía que los estadounidenses eran como muy serios y de hecho tengo una anécdota de eso porque una vez, ya como 2 semanas, se me ocurrió saludar de beso en la cara a una compañera que era estadounidense. Y apenas me acerco, la tipa se tapa la boca y yo me sentí súper mal, le pedí disculpas. Básicamente ellos no están acostumbrados como a que casi que te saluden y se los saludas, como que en realidad como que ya lo mismo, es como, ya. Y yo en realidad muy a la chilena, hola, ¿cómo están? Buenos días, no sé, buenos días, buenas tardes, cosas así, ¿me entiendes? Entonces ese tipo de cosas hasta el día de hoy me siguen haciendo mucho ruido, como el tema de la cultura que son tan distintos, pero al final uno tiene que adaptarse, ¿no? Uno no puede llegar, yo personalmente no podía llegar como con mis ideales o mi forma de ser tanto y llegar a esto como a pasar a llevar al resto, porque aquí el gringo es muy de metro cuadrado, es muy de metro cuadrado, entonces fue muy difícil al inicio, muy difícil. La suerte es que tenía compañeros que eran colegas, perdón, que eran españoles, venezolanos, argentinos, y ni un chileno. Yo era el único chileno. Así que pude entablar una relación con ellos. Llegó la pandemia, mi esposa no se pudo venir inmediatamente, entonces fue difícil, fue realmente difícil el proceso, pero sabes que no es imposible. Desafortunadamente, y digo desafortunadamente, nunca tuve mucho contacto con
como nunca tuve amistades muy fuertes estadounidenses, porque el único amigo que tuve que era gringo, que se fue para Nueva York. Y claro, pero después aparecieron otras personas, pero ya no estaba tan fortalecida como esa amistad. Entonces, pero igual hay contacto con, por ejemplo, con más personas, no sé, el profesor de inglés o los mismos colegas del trabajo, pero amigos fueron, al final terminé haciéndome muy yunta de españoles, de venezolanos, de argentinos, y eso en realidad hoy en día no ha sido tan difícil llevarlo, te lo digo muy en serio, es muy fácil poder llevarlo con el tiempo, pero hay que ser fuertemente, muy fuertemente, porque créeme que no es fácil estar solo. No es fácil estar solo en un país que no es tu país, un país que no es tu cultura y en un país donde ni siquiera habla tu lengua nativa. Es muy difícil, hay que ser muy fuertemente para poder lograrlo. Ahora, si ya viene acompañado, mejor todavía, mucho más fácil. Pero hoy en día yo lo he podido llevar al menos muy bien. Sí, sí, estar acompañado ayuda muchísimo, la verdad. Porque, por ejemplo, ahora en la pandemia, uno no puede salir por muchos meses, uno no podía salir a ningún lado. Así que sí, estar acompañado ayuda muchísimo con eso. Y bueno, nosotros, digo nosotros porque con mi señora nos vinimos acá y hicimos todo y como que hacemos las mismas cosas. Eh, claro, con el canadiense o la gente que vive acá, sí, es un poco más complicado hacerse bien amigos. Yo, como viví mucho tiempo así como en estas casas que se comparten con harta gente, no sé, pues alguien arrienda una casa, arrienda las piezas. Entonces la gente por Airbnb ahí, va a vivir. Entonces ahí uno va conociendo gente de muchas partes del mundo. Y ahí como que conoce ahí distintas, cada uno tiene su propia cultura. Y conocí a algunos canadienses y claro, son súper buena onda, simpáticos, pero claro, no tienen esa cosa de cuando uno conoce a un latino, es fácil conversar y ahí formar la amistad porque ellos también están en la misma. Ellos también generalmente, los que conocí, por ejemplo, ellos vinieron solos y no vinieron así no sé, con una empresa ni nada, vinieron hacia la vida. Ellos sí vinieron hacia la vida y se mantienen así como sea, trabajando en lo que sea. Entonces, claro, con ello uno puede, es fácil hacer amistades con los latinos. Y de hecho en el trabajo ahora estoy trabajando con un peruano está en mi equipo, así que con él es fácil hablar, pues entonces ahí como que podemos tener amistad. Pero claro, los canadienses son como más claro, ir así a juntarse, a salir un día, no es tan común. Pero sí se puede, o sea, tienen la disposición y no, todo bien, y no se hacen problemas por nada, no son pesados, así que no, bien. Y ahora respecto al tema cultural, sí, pues, es distinto estar aquí, o sea, pero hay que venir con la disposición de aprender de la cultura y seguirla. O sea, aquí, por ejemplo, la gente sigue se podría decir, las leyes muy importantes y nadie tiene que ir a decirle las cosas como son. Es como, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, cuando se hace una fila, la gente se pone 2 metros de distancia y nadie tiene que andar ahí diciéndole nada. Entonces uno no puede venir así como tratar de pasarse por la fila ni nada, ¿no? O por ejemplo cuando uno espera en la micro o algo así, no puede andar y tratar de meterse todo como un chileno, no, pues hay que seguir la ley, ellos esperan eso. Entonces, sí, hay que siempre mirar y seguir y respetar las leyes. Sí, pero con eso, eh, además de eso, yo creo que no, en muchas cosas somos parecidos. O sea, uno ve que hay algunas culturas y gente que son distintos. O sea, yo creo que a ellos les debe pesar más
empezando con el clima mismo, no están acostumbrados al frío. Nosotros chilenos estamos un poco más acostumbrados, entonces otra gente no, nunca había tenido un invierno y les pesa mucho. O sea, algunos hasta se van después porque el clima, por ejemplo, aquí en Canadá es tema las distintas estaciones, el invierno estar encerrado con nieve afuera, no poder salir. Todas esas cosas como que les pesan harto. Pero nosotros estamos acostumbrados y también hay que tener, también quizás sea algo personal. Hay gente que es más de salir siempre y todo, como el invierno le puede pesar un poco, el estar más encerrado. Así que eso, es más que nada, uno tiene que ir con la disposición ahí de seguir la cultura y aprender y respetar cómo ellos se comportan. Vale, Vale. dale nomás, sí. ¿Cuál era la pregunta? Ya me perdí. Que más o menos cuál fue el proceso adaptativo que tuviste al llegar allá hasta ahora. Ah, es que todavía lo estoy viviendo, pues sí, llevo Sí, pero, 8 meses en que estamos en pandemia, si bien ya han levantado las restricciones, acá en España no hay estado de alarma, ya no hay toque de queda, igual sigue siendo como difícil eh, eh, hacer como contactos con más gente, o al menos chilenos, sabemos que, o sea, digo sabemos con mi pareja, que hay como, hemos conocido a un chico solamente, y fue porque al tercer día que estábamos acá nos atendió de cajero en una tienda y fue como, ustedes son chilenos, y ahí empezamos a hablar y ahora cada vez que lo vemos lo saludamos, pero... Y tenemos un amigo que se vino a la misma modalidad que mi pareja a hacer el doctorado y que es argentino. Y bueno, con él hemos hecho así como patria por el hecho de ser latinos. Él se vino solo, entonces como tampoco ha tenido la oportunidad de hacer como amigos. Trabaja, vive en una pensión que arrienda la pura pieza. Entonces igual es como más complicado. Pero claro, yo creo que todavía estoy viviendo el proceso y más adelante puedo contarles más porque en 8 meses poco se puede lograr, y el hecho de que los primeros meses, al menos hasta marzo, yo estuve con las clases, entonces me la pasaba encerrada tratando de compatibilizar este horario, que ahora tenemos 6 horas de diferencia, para poder conectarme a las clases y poder terminar la carrera así. Entonces ya son poquitos meses que en realidad que he salido al mundo, por así decirlo. Y eso por mi lado, no sé. En mi caso, el periodo de adaptación creo que no fue tanto. Al principio porque estaba demasiado enfocado en el tema de las clases, y después cuando queríamos sociabilizar con otra gente, tuvimos la suerte de que conocimos a un grupito de chilenos que estaban estudiando doctorado también. Éramos un grupo como de 8 chilenos, todos con becas Chile, en la Universidad de California, que es tuvimos la particularidad, como salen las películas, de que cuando los estudiantes se van a vivir dentro de la universidad, un campus gigante con 30.000 estudiantes, y nosotros vivíamos dentro de la universidad, hay un sector de residencias, digamos, y ahí había un grupo de graduados, donde estaban los estudiantes de máster y doctorado. Y ahí conocimos este grupito de chilenos, éramos en total como 8, todos estudiando, algunos con familia, algunos con hijos, entonces ahí nos juntábamos siempre para la fiesta, para el 18, y eso ayudó mucho, mucho para sobrellevar el tema de versus estar solos en el extranjero. Y bueno, también otras amistades, gringos, digamos, y de otros países también sirvieron para hacer vía social, compartir, etcétera. Así que yo creo que fue poco mi periodo de adaptación en cuanto a la parte social. El tema de los estudios también, yo creo que el primer quarter no me fue muy bien, el primer trimestre. Tomé uno acá, los estudiantes a veces me sorprendo, toman demasiados cursos
El otro día un estudiante me dijo que estaba tomando 7 asignaturas, lo encontraba demasiado. Nosotros llegábamos ya, si tú tomas 3 asignaturas ya es mucho. 2 es lo normal, pero son a full, son súper intensivas y tienes que estar todo el día pendiente con las clases, con las actividades, tareas, proyectos toda la semana. Entonces la modalidad cambia un poco. Entonces, bueno, el primer trimestre fue así, no me fue muy bien académicamente con la nota, pero ya el segundo semestre me fue súper bien, súper tomar bien los cursos, no tomé tantos, entonces ya me adapté, digamos, en la parte académica. No Más allá están, académico, queremos también preguntarles como, ¿qué consideran ustedes que debe tener una persona como habilidad blanda, que es harto que se toca en la carrera, para poder emigrar? Como, ¿qué habilidades, características pueden destacar ustedes de sí mismos o que ustedes consideran que es necesario para poder desarrollarse bien en un equipo nuevo, en un país nuevo, con un idioma nuevo también? Yo de mi punto de vista siento que, a ver, cuando alguien es bueno se lo van a traer. Creo que yo por eso lo que pienso es que creo que siempre tiene que estar ese toque de habilidades blandas de que la gente tiene que saber trabajar con equipo y bajo presión. No es que todos los días estemos hasta las tantas, no es que todos los días nos tengamos que aguantar entre nosotros los colegas, pero sucede que ya trabajas con equipo y entender un poco cómo funciona esto de metodología ágil, te ayuda un poco a capear como lo difícil que puede llegar a ser el trabajo en algunos periodos como paso producciones, como que falla algo en producción, cosas como esa. Yo siempre tuve equipos ágiles, entonces para mí fue muy sencillo poder lidiar con eso. Llegar acá y básicamente hacían lo mismo, que las famosas daily, los stand-ups que hacen todos los días, que cada 2 semanas se cierra el sprint y después se hace una retrospectiva donde asertivamente tienes que decir qué es lo que estuvo mal y qué es lo que estuvo bien. O sea, no es fácil decirle a alguien que la cagó, no es fácil decir eso, porque tú nunca sabes cómo va a reaccionar la otra persona. Entonces, el tema de la asertividad es súper importante en cualquier equipo de trabajo. Y te lo digo porque sucede también que hay gente que no le interesa la habilidad de blanda, y son buenos porque sí, son buenos. A veces tienes personas que les da lo mismo, pero no porque sean malintencionados, sino porque son así, no tienen habilidad de blanda, y aún así son personas que resaltan dentro de un equipo, ¿me entiendes? Pero al final yo siempre he pensado que ese tipo de persona siempre da para la conversación por detrás de que, oye, esta persona es así, es asá, no me gusta esto, y al final esa persona lo único que está haciendo es su trabajo, ¿me entiendes? Ahora, si tuvieras como un problema muy, muy fuerte con esas personas por falta de habilidades blandas, por falta de desarrollo personal, cosas así, claro que te va a pesar. Pero sabes que el tema de la habilidad blanda es súper importante para este proceso. Yo personalmente voy con poco de respeto, trato de escuchar al otro, entender su postura, y ahí planteo mi punto de vista, porque no puedo llegar y después tampoco quiero que me echen, entonces, no, y tampoco uno puede llegar de esa manera. O sea, es difícil, se puede trabajar, por supuesto, las habilidades blandas son súper trabajables, pero siempre tiene uno que estar dispuesto a morderse un poco la boca antes de hablar, y créeme que es una de las cosas que también que cuesta mucho, pero es súper lograble. Yo creo que el tema de las habilidades blandas para nuestra profesión, más que específicamente para trabajar en el extranjero, yo creo que en todos lados se requiere más o menos parecido. Que yo creo que es muy importante el tema, bueno, la comunicación con el resto del equipo. O sea, uno tiene que, yo creo que en informática, un perfil muy común de las personas es que son personas más introvertidas, que no les cuesta más comunicarse, pedir ayuda, cosas así. Y la verdad, yo soy igual. Así que hay que ir con una mentalidad un poco más de aprender y darle. O sea, si uno tiene alguna duda, cualquier problema, preguntar. Si al final no pasa nada, si uno hace una pregunta bien ridícula, da lo mismo, a nadie le importa. Si, por ejemplo, si uno está en un equipo y alguien hace una pregunta así, a nadie le importa. Así que hay que eso, ir con esa mentalidad de aprender. Y claro, y también si uno sabe mucho, tampoco retraerse y tener todo para sí, sino que también compartir el conocimiento.
Pero eso, hay que escuchar mucho lo que dicen las otras personas, aprender de las otras personas y también comunicar cualquier duda y, y así como así se fluye mucho mejor en la comunicación. Eso es algo que se resalta mucho en las empresas, que es muy importante el tema de la comunicación. En mi misma empresa siempre recalcan de que la comunicación tiene que ser muy buena, la persona tiene que saber comunicarse, darse a entender, escuchar. Cuando uno ve en algún trabajo, la requisito siempre dice tener buena comunicación y todo eso, pero eso, es saber escuchar y siempre estar abierto a la crítica. Bueno, es como siempre tener esa mentalidad de aprender. Si uno hace algo mal, está bien, o sea, tiene que aprender de eso. Entonces no tener así como tanto miedo de hacer las cosas mal, sino que uno siempre está aprendiendo. Si uno lo hace mal, después lo va a hacer mejor. Y comunicarse con las personas y la honestidad también, o sea, no, uno siempre a veces se comete errores, cosas así, no quiere decirlo ni nada. Hay que liberar un poco más eso y siempre ser más honesto de las cosas que uno hace, que no hace. Y así uno se siente, al final del día uno se va a sentir mejor así. Se va a sacar mucha presión de encima. Pero yo creo que esto más que nada es para todos, no solo para los que trabajan en el extranjero. En todos lados piden más o menos esas mismas características. Sí, y también no es necesario ser alguien así, no sé, que es muy bueno para hablarle a mucha gente. No, es solo que hablar a tu equipo, un equipo, no sé, de 5 personas, poder comunicarse con ellos, está súper bien. Y si a uno le cuesta hablar con más gente, pues eso se puede mejorar siempre, pero tampoco es necesario ser alguien tan bueno para hablar en público, ¿no? Bueno, yo creo, voy a hablar un poco por el lado, no tanto laboral, porque no tengo ya tanta experiencia como los demás chicos, pero por habilidades blandas que se necesitan para poder eh, establecerte bien en otro país, en realidad es como, claro, no ser tan introvertido, porque al final te vas a ir quedando solo y nadie quiere estar solo fuera, porque es complicado estar fuera de Chile y no tener lazos, en realidad. Entonces, claro, alguien que es muy introvertido le va a costar y al final probablemente fracase estando en el extranjero, creo yo. Eh, los lazos son bastante importantes, no sé qué opinan los demás, con el tiempo que ya llevan fuera, es algo como que necesario. Y, y eso que decía Marcelo también era de que de repente tienes como que aprender a morderte la lengua cuando y no irte al choque, porque al final eso te va a producir problemas en el ámbito, por ejemplo, laboral, porque de repente uno tiene como diferencias con las personas, pero en el ámbito laboral tienes como que al final, eh, claro, morderte la lengua para no dejarla embarrada y que no te echen, eso, porque igual es complicado buscar un trabajo fuera, es un poco eso. Yo creo que una de las habilidades blandas más importantes es el saber comunicar las ideas. Y de hecho es algo que se pregunta y que se evalúa mucho en las entrevistas de trabajo, en los coding interviews que se hacen, ¿cierto? En la empresa general, que es más que nada una entrevista técnica principalmente, pero se pone mucha atención a cómo se transmiten las ideas. Muchas veces más que resolver un problema en algún lenguaje en particular, un problema algorítmico, se busca mucho cómo estamos transmitiendo las ideas y cómo las estamos haciendo partícipe también a la otra persona, teniendo esa empatía, digamos, para, para poder darle a entender lo que estamos tratando de hacer, de resolver el problema.
Así que yo diría que es una de las más importantes para las personas que están pensando en postular a trabajo afuera, habilidad, una de las más importantes que yo considero. Y luego, más que nada, yo creo que el resto se va a ir dando solo. Una vez que ya se puedan ir a otro país, poder comunicarse, transmitir lo que desean, si tienen algún problema también. Eso es una habilidad súper importante de poder transmitir cuando no lo estamos pasando bien, si tenemos algún problema, decirle al jefe que hay algo que no está funcionando. Eso también es súper importante de poder comunicar. Así que eso básicamente es lo que yo creo, el tema de la comunicación. Igual, para, para seguir, nos estaban preguntando que más o menos, no sé si es que se puede decir cuánto se gana, así como mensual puede ser, y si es que es muy cara, muy caro el costo de vida. Yo puse ahí cuánto ganaba, así que no lo voy a repetir. No, qué mala onda. No. Aquí pagan quincenal, por lo menos a mí. Yo saco. A ver, igual, ojo con esto, depende de los estados. Ya, por lo menos aquí en Estados Unidos hay una media, depende de los estados, ¿ok? Lo curioso de esto es que mi sueldo, que son $2.600 quincenal, suma eso y multiplícalo para que te den en plata chilena. Esa plata, eh, si viene harta, sigo estando bajo la media, según obviamente estadísticas que tú puedes encontrar en Glassdoor, o en Internet en general. Y sabes qué, a pesar de que suena harta plata, eh, he tenido que, por ejemplo, ir al doctor, no sé, hacerme como el típico examen anual, el de sangre. Y realmente que es cara la salud acá. Realmente es muy cara la salud acá. O verte cosas en los dientes, cosas así. Aquí, de verdad, el tema de la salud es un tema que ojalá que alguna vez los gringos puedan solucionar, porque de verdad es un problema tremendo, lo carísimo que puede llegar a ser. Eh, la calidad de vida aquí es muy buena, muy buena. Con esa plata puedes hacer muchas cosas. Los arriendos son caros aquí, todo es caro. Todo es caro, pero sí hago mucho énfasis en el tema de la educación, perdón, el tema de la salud. Quizás Joel pueda contar un poco cómo él pudo costear. Bueno, a él siempre dice de que ojalá desde ahora ya, empezar a juntar plata para la universidad de tu hijo, y eso no es para nada, debería ser extraño, porque esto aparece tanto en todas las películas, series, como, oye, tu hijo va, ay, ¿cómo lo va a pagar? No sé, porque en realidad te cuesta un ojo la cara. Pero sí, ese es el sueldo. Eso por lo menos saco yo. Y que es curioso, como decía, es que seguimos estando bajo la media, por lo que uno va entendiendo. Pero si, por ejemplo, me moviera a otro estado, podría obviamente negociar y quizás subir y estar a la media del estado. Por eso, por ejemplo, no. Por ejemplo, este estado en el que estoy yo, Pensilvania, es, eh, es relativamente barato para vivir, o sea, está dentro de ni muy caro ni muy barato. Pero imagínate con el mismo sueldo irme a vivir no sé, a California o a Florida. Imagino que en California estaría un poco más apretado, porque allá ya los arriendos suben exponencialmente, ni hablar de Nueva York. Así que eso. Sí, en mi caso, bueno, sí, gano algo parecido, pero eh, aquí las cosas son un poco distintas. La salud aquí es gratis, yo no pago nada, sí. Excepto algunas cosas como no sé, dental o de visión, eso sí se pagan. Pero otras cosas no se paga nada. Así que eso está bueno, pero se pagan más impuestos. Así que al final uno igual está pagando lo más o menos parecido. Sí, así que eso, también el tema de los arriendos acá es caro. Toronto es carísimo y están subiendo muy rápido los precios de la vivienda, así que está bastante difícil. Por ejemplo, si alguien quiere comprar una propiedad, es complicado. Así que mucha gente, de hecho, prefiere irse a otras partes. Ahora con el tema de la pandemia, muchos se están yendo a otras ciudades más baratas. Y también en otras provincias se pagan menos impuestos, así que por ahí
alguna gente se están yendo a otros lados. Por eso, porque Toronto llega mucha gente. Bueno, Toronto es como la ciudad, la primera ciudad donde todos los inmigrantes llegan, entonces por eso llega mucha gente muy rápido y los precios suben mucho, así que eso lo hace muy caro el tema de los arriendos. Así que por eso nosotros al principio, con mi señora, cuando estábamos aquí viviendo de vacaciones, arrendábamos piezas, porque en Airbnb era lo más barato. Así que además se conocía gente, así que bien, pero claro, uno después ya cuando empecé a trabajar, me parece como a los 8 meses, ya estábamos un poco cansados de estar ahí en pie, así que si uno le da las ganas así de tener un lugar propio, así que ahí después empezamos a buscar un arriendo. Y claro, todavía seguimos arrendando un departamento que está bastante bueno, no es en el centro, es más alejado, pero es cerca de donde trabajamos, así que está bien eso. Pero sí, y otras cosas caras, no, o sea, la comida es un poco más cara, el transporte es más caro, sí. El transporte diría que es como el doble, más o menos, de Santiago. Pero hay unos pases, si uno ocupa el tránsito todos los días, uno puede comprar un pase que sale mucho más barato. Pero eso, bueno, la educación no sé, porque no he visto ahí más o menos cuánto cuesta. Yo sé que en Estados Unidos sí es más caro. Tienen un problema ahí con las universidades que son carísimas. De hecho, he escuchado de que gente de Estados Unidos viene a Canadá a estudiar porque sale más barato. Sí, pero bueno, eso. Y la salud es gratis, así que bien por eso, pero se pagan más impuestos, así que al final uno nunca paga menos. Al final siempre paga por eso. Bueno, acá en España igual es como parecido que la situación de Pablo, es la salud, educación es gratis. Si bien, por ejemplo, en educación existen becas, igual que en Chile, y hay tramos en que cuando no accedes a beca lo tienes que pagar, pero en realidad las carreras son mucho más baratas. Por ejemplo, las carreras más caras, que son como medicina, como en todos lados, lo que más puedes llegar a pagar son, no sé, 1.600 euros al año, cosa que es muy fácil en realidad poder pagarlo porque es al año en comparación a como es en Chile la educación o como es en Estados Unidos, que es mucho, mucho, mucho más caro. Tengo la ventaja de que acá donde estoy viviendo es una ciudad barata para vivir. En comparación, lo que es arriendo con Chillán, obvio, es más caro, pero en comparación a Santiago es más barato que Santiago. Se encuentran pisos grandes, acá la mayoría son como amoblados, entonces eh, al final es barato en ese sentido, la comida, hay cosas que son más baratas que en Chile, otras que no. En realidad, en un principio yo como que comparaba mucho lo que era, así como, ay, esto cuánto equivale en plata chilena, chuta, ya el kilo de queso lo pago, no sé, a 4.000, y acá me sale 9.000 pesos, igual era como, lo encontraba como exagerado, pero con el tiempo ya he dejado de ir convirtiendo a plata chilena y como que he asimilado un poco más la moneda, el euro. Es muy cierto eso en todo caso, ¿eh? Al ¿Ah? inicio sí, es verdad. Es que es muy cierto eso de comparar todo con Chile. Uno todo lo compara con Chile al principio. Y es muy verdad, es cierto eso, sí. Sobre Sí, todo, sí. yo no sé si te pasa, Valentina, tú que estás en Europa, el tema de la tecnología, por lo menos aquí en Estados Unidos, es como baratísimo. O sea, el informático que le gusta la tecnología aquí se vuelve loco, porque aquí es muy barato. Y allá en Chile, obviamente, todo está muy inflado. Eh, pero claro, porque la ropa sigue siendo cara acá, no es barata como uno pensaría, solamente la tecnología, según yo. Pero No, claro, acá uno la hace... tecnología no es barata. De hecho, tampoco encuentro que haya como tanta variedad con respecto a Chile, porque lo primero que hicimos acá fue como comprarnos un televisor porque en realidad estando en pandemia sin televisor era como fome. Entonces buscamos uno y claro, no había tanta variedad de marcas y modelos como allá en Chile y no sé, los precios yo los encontraba elevadísimos, así como
Yo decía, este mismo televisor en Chile, no sé, me cuesta 200 y acá está a 600. Entonces era como un poco choqueante en ese sentido. Y con respecto al sueldo, bueno, yo recién estoy empezando, entonces me tiré bajo como para poder agarrar experiencia, porque acá si no tienes experiencia no te pescan, y mínima experiencia son 2 años, entonces me tiré bajo, estoy ganando como 1.200 euros mensuales líquidos, pero es negociable, y también el tema de que los impuestos dependen de cada comunidad, depende de cuánto ganas el impuesto y depende también si estás casado, soltero, si tienes hijos, si tienes cargas a ti, a tu nombre, si tu edad, todo eso depende. Y bueno, ahora de hecho se me acaba el contrato a los 3 meses, tengo que volver a negociar, espero poder subir un poco más. Pero eso, en realidad es como, estoy ganando más o menos lo mismo que mis compañeros, o la media de compañeros que también están en mi situación, pero en Chile. Entonces, si bien acá es un poquito más cara la vida, pero eso. Pero al menos no estás sola. Claro, tenemos 2 sueldos, entonces no es tan complicado. Estamos bien hasta el momento. En mi caso, bueno, y de hecho también respondiendo una de las preguntas que salió en el chat, sí, bueno, en Estados Unidos la educación es muy cara, es un problema muy grande. De hecho, el arancel del doctorado anual valía $50.000. Yo sacaba la cuenta que si lo hubiese pagado de mi bolsillo, necesitaba como 200 millones de pesos tener el doctorado. Súper caro. ¿Cómo lo financié yo? Tuve la fortuna de que yo me gané becas Chile. Y bueno, lamentablemente becas Chile este año, el año pasado creo que se suspendió. Espero que retorne pronto porque es muy importante, es súper necesario. Y bueno, becas Chile por el tema del arancel, y también recibí apoyo de la UBB, estaba en perfeccionamiento. Y bueno, y como antecedían los demás, es súper cara la vida en Estados Unidos, sobre todo en California. California es uno de los estados más caros para vivir. Nosotros estábamos en el sur de California, en Orange County, en el sur de Los Ángeles, y después nos fuimos al sector de la bahía, que esto es aún peor. De hecho, es ahí los precios los más caros para vivir para pagar el arriendo. Yo, por ejemplo, cuando me fui a trabajar a Intel, arrendamos un departamento de una habitación y pagábamos $2.700 mensuales, algo así como 1.800.000 de arriendo. Era terrible. Y el tema de los... volviendo al tema del doctorado cortito, bueno, en mi caso yo me fui con financiamiento de Beca Chile, pero si no hubiese tenido financiamiento, las universidades en Estados Unidos también ofrecen becas, y el doctorado en Estados Unidos está considerado también un trabajo. Se le paga un sueldo a la persona, al estudiante, y sobre todo también si va con familia, lo que les decía yo, que podían vivir dentro de la universidad, los arriendos dentro de la universidad están subsidiados, entonces son mucho más baratos. Entonces se hace mucho más llevadero el poder vivir como estudiante en Estados Unidos. Luego cuando me fui a trabajar a Intel, que les conté que pagábamos este arriendo estratosférico, bueno, en Intel, por ser una empresa grande, digamos, gigante, más de 100.000 empleados, y que se transa en la bolsa, es pública, ellos ofrecen salarios que le llaman el Compensation Package, que es un paquete que le ofrecen a los empleados para de alguna forma cautivarlos. Entonces ahí tiene varias cosas. El sueldo que va a ganar una persona, que no es tan alto, también le dan bonos y también le dan acciones, que son las que se transan en la bolsa. Entonces, por así decirlo, por solo el hecho de firmar el contrato, a uno ya le dan un bono y le dan también acciones que puede mantener o que puede vender, puede mantener como inversión, etcétera, o después transarlas. Y bueno, Joel, los una sueldos, pregunta. ¿sí? Disculpa, que estaba interesante ese tema y una pregunta, y como que vale la pena dejar una empresa como Intel no por volver a Chile, porque claramente son distintas las comparaciones, pero por ejemplo por irse como a Amazon,
O sea, realmente, por lo que yo entiendo, las empresas sí se pololean a los trabajadores. O sea, por favor, quédate, te queremos y te ofrecemos todo lo que podamos, lo bueno. Pero ¿cómo tú ves como eso, como todo lo que te están dando, versus a lo que en el fondo, igual literalmente dejaste todo eso, creo yo, no sé, para volver? O sea, ¿cómo ves el tema de dejar eso por volver o dejar eso por otro trabajo un poco menor que podía haber sido allá? No, no sé. Sí, yo, por lo que vi, bueno, la gente que entra a empresas grandes, digamos, generalmente después se mueve entre grandes compañías de un lado a otro. De hecho, pasó mucho con varios compañeros míos del doctorado de mi laboratorio, que trabajamos con el mismo profesor, eh, que después se fueron a trabajar a industria, porque obviamente, de hecho, ese es un problema también en Estados Unidos, que ya las universidades no pueden contratar profesores con doctorados porque todos se lo están llevando a la industria. Y bueno, le ofrecen estos paquetes que yo les decía que son súper tentadores, son muy grandes. Y además algo interesante que hacen también con el tema de los beneficios, que existe el 401k, que el tema del sistema de pensiones en Estados Unidos, que uno dice cuánto va a desembolsar de tu sueldo para tu capitalización individual y la empresa, por así decir, ya, yo te coloco el doble. Entonces ahí también ese tipo de negociaciones se puede hacer mucho en estas grandes empresas porque son empresas que generan millones y millones. Y así, la gente que entra a estas grandes empresas se mueve mucho entre Amazon, Google, Facebook, y los sueldos son muy altos. En el caso de, yo creo que habría que hacer la diferencia en Estados Unidos por el estado. En California, en Silicon Valley, los salarios se negocian por anuales, digamos, y yo creo que parten en los $150,000, de ahí hacia arriba. Pero también considerando todo el costo de vida, comprarse una casa en California, en Bay Area, en Silicon Valley, es muy caro, es casi imposible. Pero ya después, si por ejemplo te vas a vivir con más personas, puedes ahorrar y ahí se va surgiendo. Y así, lo que yo les decía, pero este monto grande que les estoy comentando incluye acciones, incluye bonos. Las empresas también hacen todos los trimestres los earning calls, donde dicen, ok, ¿cuánto ganamos? Y esto, como son empresas públicas, los publican y todas las ganancias se reparten también entre los empleados y los accionistas. Eso también es un ingreso adicional. Y así, básicamente eso es lo que ronda los salarios son muy altos, pero también el costo de vida es grande. Y bueno, respondiendo Ok. a la pregunta de Sebastián, sí, volverse, como te comentaba Mm. inicialmente, es tentador quedarse allá, pero bueno, teníamos este compromiso con la universidad, el tema de Beca Chile igual, eh, así que Claro, eso. entiendo. Bueno, ya en vista del tiempo, nos quedan un par de minutos nomás para que se termine la conexión. Queremos agradecerle a los cuatro por haber participado en este conversatorio. Creemos que esta instancia y las que vienen son muy beneficiosas para los estudiantes, tanto de la universidad y como aquellos que se vienen integrando de los colegios, eh, ya que como que nos cambia un poco el pensamiento y nos damos cuenta de qué hay más allá de lo que nosotros pensamos que hay. No sé, uno de repente piensa ya, puede que me quede trabajando, en el peor caso en Chillán, pero puede que trabaje en Santiago, así como lo máximo, pero ustedes con lo que nos cuentan nos demuestran que hay mucho más allá y que lo importante es que nos atrevamos nomás, porque no es tan difícil y que no hay que ser como el mejor programador o no sé, el máster en todo, sino que hay que esforzarse nomás y tener como perso igual también, pues, y ponerle empeño. Así que muchas gracias por responder a nuestras preguntas y por todos los que nos han comentado. Y si Manuel quiere agradecer igual. Sí, también bueno, quería sumarme al agradecimiento por su tiempo, sobre todo a Valentina, que ya es súper tarde, eh, y también a todos los asistentes. Y bueno, como
bueno, todos los conversatorios dejarlo invitado al próximo, porque este no es el último, viene un tercero que es sobre trayectoria laboral en el área de informática. Y eso sería todo por mi parte. Yo quería dar un último comentario, disculpen, aprovecharme. Nada, solamente, bueno, agradecer a todos. Es que yo quiero despedir porque van a ser las 4 de la mañana y empiezo a trabajar a las 7 de la mañana, así que debo ir a dormir. Sí. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, vale. Volviendo un poco a este mensaje, que básicamente, no sé si alguno pensará que es difícil, o sea, por el lado académico, ya ahí escucharon a Joel, y por el lado de más laboral, ya no tenemos al resto. Yo personalmente debo decir que no es difícil postular, o sea, hay gente, las empresas están dispuestas a traerse latinoamericanos, a gente fuera de Estados Unidos. Las razones son muchas. Talento, que es una mano de obra mucho más barata que la nacional de acá, pero que no es realmente, no es difícil poder postular, porque el trabajo está. El trabajo está, uno lo puede buscar por LinkedIn o por Get On Board o por cualquier medio y están. Postular. O sea, si alguien quiere venirse, que busque la instancia, porque el trabajo, hay trabajo. Y de verdad la experiencia es tremenda, una tremenda experiencia. Nadie sabe cuánto, no tiene por qué ser para siempre, ¿eh? Ojo. Que la familia, siempre están los pero créeme que el resto te queda. Entonces yo quisiera motivar a todos a mis colegas, mis futuros colegas, los que están en Chile, que si sienten capaces, que lo intenten, que de verdad lo pueden lograr. No es complicado. La gente está dispuesta a contratar personas tan buenas como todas las que están acá. Así que ese es mi mensaje. Por favor, postulen y váyanse de Chile. No. Sí, yo quiero decir, lo más importante, el inglés. O sea, vénganse, traten de estudiar lo más posible inglés, no importa que sea complicado, traten no sé, de escuchar música en inglés, ver películas sin subtítulos, tratar de meterse ahí con el inglés, porque así se les va a hacer mucho más simple. Si se vienen a un país como Estados Unidos o Canadá, el inglés les va a ayudar mucho, si no, estresa no poder comunicarse ni entender, así que con un buen inglés van a estar al otro lado. Yo también, bueno, dar las gracias por la invitación. Genial de poder compartir con ustedes la experiencia, también con los colegas, así que feliz. Como consejo, bueno, repetir lo que decía Sebastián, hay que postular a todos. Existe la oportunidad, hay muchas posibilidades, muchas ofertas. Tenemos la fortuna de haber estudiado la mejor carrera y estamos en la época donde se necesitan más informáticos, entonces somos afortunados. Así que eso, también la invitación abierta a los que quieran continuar con la parte más académica, o si no es académica, con un posgrado que también después les va a servir mucho para la industria. Ahí pueden conversar conmigo si quieren hacer el magíster. Aprovecho de hacer publicidad también. Y aprovecho de invitar, vamos a hacer un electivo el segundo semestre que está financiando Intel. Logramos ahí capturar ganarnos algunos recursos, así que los dejo invitados. Vamos a hacer programación en GPUs y otro tipo de procesadores, así que para los estudiantes de la carrera que estén atentos a llegar pronto al aviso. Así que eso. El próximo conversatorio. ¿Podemos postular o no? Para que Sí, todo. 4 de agosto, recuérdenlo. 4 de agosto. Anotado. Nos despedimos. Buenas noches a todos. Cuídense y nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao. Chao, gente. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Que estén muy bien. Chao. Chao.